Bueno, vamos a empezar hoy la relación de ejercicios número 4 de campo magnético. Y esta relación tiene como dos partes, o incluso tres. Los primeros 5 problemas se nos va a dar un campo magnético que no sabemos de dónde sale, no sabemos qué lo produce. Nos va a venir dado y vamos a poner ahí cargas y corrientes y vamos a calcular las fuerzas que experimentan estas cargas y corrientes por estar pues, inmersas en un campo magnético. Y en los siguientes problemas de la relación, pues ya estudiaremos cómo cargas en movimiento y corrientes crean campos magnéticos. Veremos un poco las dos cosas a la vez, cómo se crea campo magnético y cuando algo que puede experimentar fuerza magnética está inmersa en un campo magnético, pues cómo se calcula esa fuerza. En el tema de magnetismo aparece de nuevo el producto vectorial que no hemos todavía no nos hemos encontrado con él en lo que llevamos visto, así que bueno, voy a hacer un repaso muy rápido de lo que significa. A diferencia del producto escalar de dos vectores que como resultado da un número, producto vectorial, como su propio nombre indica, o producto cruz, es una operación que a dos vectores le asocia un tercer vector. O sea, el resultado de hacer el producto vectorial es otro vector. Entonces, imaginad que tenemos estos dos vectores A y B, que están separados por un cierto ángulo, θ. Y ahora nos preguntamos por el producto vectorial de A por B, ¿vale? Y en ese orden, porque no es lo mismo el producto vectorial de A por B que el de B por A, ¿vale? De hecho, son iguales salvo un signo. Entonces, el producto vectorial de A por B es otro vector, que cumple lo siguiente. Su módulo es el módulo de A por el módulo de B por el seno de este ángulo. Que eso, si lo pensáis un poco, en el fondo es, si trazo una paralela al vector A, más o menos así, y una paralela al B, más o menos, eso es el área de este paralelogramo que tenemos aquí. Ese es el módulo del producto vectorial de dos vectores, tiene que ver con el área del paralelogramo que generan los dos vectores. Entonces, fijaos que, a diferencia del producto escalar, que era cero cuando los vectores eran perpendiculares, el producto vectorial o con el producto vectorial ocurre lo contrario. Cuando son paralelos, es cero. Porque, bueno, lo podéis pensar como lo que estaba diciendo. Cuando el ángulo es cero, pues el paralelogramo tiene área cero, por tanto el producto vectorial es cero. Entonces es un vector que tiene como módulo ese área. Módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo. La dirección es perpendicular al plano que forman A y B. O sea, algo así. ¿Vale? Donde esto es perpendicular a B y perpendicular a los dos. Y ahora solamente nos queda una pregunta. Tenemos el módulo y la dirección. Nos falta el sentido. ¿Va para arriba o va para abajo? Bueno, pues eso nos lo dice la regla de la mano derecha, que es, ¿qué estamos calculando? El producto de A por B. Como digo, el orden es importante. El de A por B. Entonces lo que tenemos que hacer es ir desde A hasta B por el camino más corto, ¿vale? Para llevar a B yo podría hacerlo dando la vuelta así o por aquí, ¿vale? Pues vamos de A a B por el camino más corto. Entonces el sentido de este vector me lo da el sentido con el que, bueno, entraría o saldría un sacacorchos que estamos atornillando en el sentido de giro de A. En este caso, como estoy yendo de A hacia B, ¿vale? En sentido antihorario, ¿vale? Pues estoy sacando el sacacorcho, ¿vale? De modo que este vector iría hacia arriba. Si estoy calculando B por A, que como os he dicho va a salir menos lo de antes, ahora el módulo es módulo de B por módulo de A por el seno, o sea, es exactamente el mismo módulo, la dirección es la misma, pero ahora, como me muevo de B a A, el sacacorchos ahora estoy moviéndome en sentido horario, por tanto el sacacorchos estamos atornillando, ¿vale? Iríamos hacia abajo. Esto es simplemente un poco de recordatorio de esto. El primer problema, tenemos un campo magnético uniforme, es decir, que tiene el mismo valor en todo el espacio,
y tenemos un protón, una partícula cargada positivamente, nos dan ahí el valor de la masa. Y lo vamos a colocar en este campo magnético con una cierta velocidad, ¿vale? Que es esta de aquí. Nos dice el problema que experimenta esta aceleración, ¿vale? Y nos da la dirección también. Y nos dice determinar la magnitud y dirección del campo magnético, o sea, calcula el campo magnético. Bueno, primero vamos a ponerle nombres a las cosas para no estar arrastrando siempre los números. A la aceleración nos dice que tiene este valor, ¿vale? Este valor lo voy a llamar A simplemente, sin el vector, en la dirección positiva de las X, o sea, por el versor Y. Y la V es esta, donde V sin vector es, pues esto, y el módulo, la dirección de K. Bien, la aceleración está relacionada con la fuerza a través de la segunda ley de Newton, ¿vale? Cuando sobre un objeto actúan fuerzas, la aceleración que experimenta verifica esto de aquí, ¿vale? Es esencialmente la fuerza salvo un factor que es la masa. Entonces, la aceleración es un dato que me dan. La masa del protón es la masa del protón, que también nos lo dan. Y nos falta saber cuál es la fuerza que actúa. ¿Vale? Pues lo que tenemos es un protón dentro de un campo electromagnético, ¿no? Podría haber campo eléctrico, podría haber campo magnético, en este caso el eléctrico es cero. Y la fuerza electromagnética viene dada por esta fórmula, que es la que se llama ley fuerza de Lorentz. Esencialmente esta fórmula lo que nos dice es que la fuerza electromagnética total sobre una carga es pues, la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. ¿Vale? Q por E era la fuerza eléctrica, en este caso esto no aparece. Y la fuerza magnética se calcula de esta manera. La velocidad vectorial, el campo magnético, por la carga. Fijaos en un detalle, y es que si la velocidad es cero, no hay fuerza magnética. Es decir, si nosotros colocamos una carga en un campo magnético y la carga la dejamos en reposo, no experimenta fuerza, ¿vale? A diferencia de en un campo eléctrico. En un campo eléctrico las cargas siempre experimentan fuerza, ¿vale? Solamente las cargas en movimiento experimentan fuerza magnética. Bueno, pues en este caso solamente hay fuerza magnética, que es Q por V vectorial B, esto de aquí, y eso es la fuerza que es la masa por la aceleración, ¿vale? Ahora dicen, el campo magnético nos dicen que es uniforme, ¿vale? O sea, que sus componentes son constantes. Como todo nos lo están dando en la base de la K, la I y la J, la base cartesiana, pues dejadme que el B lo exprese en la base cartesiana. Será una cierta componente en I, una cierta componente en J y una cierta componente en K, donde estos tres números son constantes. Son las componentes del campo magnético. Fijaos que nos dicen, se mueve perpendicularmente un campo magnético uniforme a una velocidad... O sea, el protón se mueve perpendicularmente a un campo magnético. ¿Vale? Eso quiere decir que la velocidad es perpendicular al campo magnético. Y como la velocidad va en la dirección de K, eso quiere decir que el campo magnético no tiene componente en la dirección de K. Solo va a tener componente en I y en J. Entonces ya podemos afirmar que esta B sub Z es cero. Esto ya nos lo quitamos de encima. Y solamente nos quedan dos incógnitas. Son estas dos. ¿Vale? Pues ahora lo que hacemos es sustituir en esta fórmula. La velocidad era el V este que me da en el enunciado por K. El campo magnético solamente me queda esto más esto. Y la aceleración es la masa y la aceleración es A por I. Bien, los productos vectoriales se pueden hacer de dos maneras. O sea, podéis hacerlo con la regla esta mnemotécnica famosa del determinante. Se ponen los vectores de la base arriba, luego las componentes del primer vector, las componentes del segundo y se hace el determinante. Yo os recomiendo hacerlo de otra manera que para mí es más intuitiva, que es saberos solamente cuánto valen los productos vectoriales entre elementos de la base. Entonces lo que hay que saberse es, IJK, que es eje X, eje Y, eje Z, pues tenéis que saberos que el producto vectorial, digamos que sigue el orden de la base. O sea, I vectorial J es K. ¿Vale? Y si lo pensáis, estamos moviéndonos de I hacia J, entonces el producto vectorial iría hacia arriba y perpendicular a los dos, y el módulo es el área de este paralelogramo de aquí, que como J e I son perpendiculares es un cuadrado y como los dos miden 1, el área de esto es 1. Entonces K es K, es el vector que sale, ¿verdad? Hacer I por J. Luego J por K nos da I. K por I nos da J. ¿Vale? Y así, este es el orden. K por I, J, I por J, K, J por K, I. Si vamos al revés, pues acordaos que el producto vectorial es conmutativo salvo un signo. No sé cómo se llama, creo que es anticonmutativo la palabra. Si cambiamos el orden aquí, sale un signo. Entonces, I por K
sería menos j. Y así, con todos, ¿vale? Y luego i por i, 0, j por j, 0 y k por k, 0, porque un vector vectorial el mismo o un vector paralelo da 0. Entonces yo creo que eso es lo más fácil, aprenderse eso y ya no tenéis que hacer el determinante ese latazo. Y aquí solamente este miembro lo dejamos igual, este q por v, que son factores numéricos, los pasamos dividiendo. Y aquí nos queda, fijaos, k vectorial i. K por i está en orden i, j, k, i, j, k, i. K por i, j, j, i, bx. Más k por j, ahora estamos yendo al revés, menos i, bi. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una igualdad de dos vectores. Dos vectores son iguales si solo si sus componentes son iguales, ¿vale? Tienen que estar expresados en la misma base, ¿vale? No vale que aquí tengáis los vectores de cilíndrica y aquí los de cartesiana. Esto está en la base cartesiana y esto también. Entonces la componente en i, o sea, en el versor i, son iguales, que eso ya me da el valor de bx. El bx que sería 0 y el bi, que es este de aquí, es menos esto de aquí, es lo que tenemos aquí abajo. ¿Vale? Y estos son ya datos que nos da el enunciado. Sustituimos, ¿vale? Q sería la carga del protón, que es la carga elemental, 1,6 por 10 a la menos 19, y esto es lo que nos da, ¿vale? Acordad que el campo magnético en el sistema internacional se mide en teslas, ¿vale? En este caso salen militeslas, ¿vale? De modo que el campo magnético ya sabemos qué vectores, sustituimos Bx, que es 0, Bz, que es 0, Bi, que es eso, aquí, y este es el campo magnético que queda. Por lo que, respondiendo al enunciado que nos pregunta cuál es el módulo y la dirección, pues el módulo sería esto de aquí, ¿vale? Sin el signo, y la dirección, que es el vector entre su módulo, es menos j, ¿vale? Hacia esa dirección y sentido, es para donde va el campo magnético. ¿Vale? Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio de la relación es sobre fuerza magnética sobre una corriente, ¿vale? Un alambre sobre el que fluye una corriente, infinitamente fino, ¿vale? Una corriente filiforme. ¿Vale? La fórmula de la fuerza magnética sobre un hilo, ¿vale? Vamos a ponerla aquí. ¿Vale? Acordaos, la ley de fuerzas de Lorentz era la fuerza, era la carga por la velocidad por el campo magnético, ¿vale? Estos son todos vectores, vectores y vectores. Vale, cuando tenemos un hilo de carga, déjame que coja un pedacito muy pequeño de hilo, un trozo elemental. ¿Vale? Entonces eso va a experimentar una fuerza diferencial. Entonces déjame que os convenza de que esta es la fuerza magnética. ¿Vale? Esto se puede razonar de una manera muy simple. O sea, en teoría tenéis la explicación detallada de esto. Pero yo solamente quería razonarlo desde el punto de vista de unidades. Fijaos, esto es carga por velocidad. Carga por espacio entre tiempo. Esto es intensidad de corriente, que es carga por unidad de tiempo. Y esto es longitud. Esto es un pedacito del cable, ¿vale? El vector que va en la dirección de la corriente. Quiero que os fijéis que esto tiene las mismas unidades que esto. ¿Vale? En el fondo, cuando uno divide un cable en pedacitos pequeños, ¿vale? O sea, veis que esto es carga por entre tiempo y esto es longitud. Esto es carga por velocidad, que es lo que tenemos aquí arriba. Es esencialmente la misma fórmula. Lo que estamos haciendo es, en una corriente, podemos dividirla en pedacitos tan pequeños que los consideremos cargas puntuales que se están moviendo por el cable. ¿Vale? Entonces, esta sería la fuerza magnética. Entonces, ¿cuál sería la fuerza sobre todo un hilo por el que fluye una corriente? Pues será esta fuerza diferencial sumada a todo el hilo. Habría que integrar, ¿vale? Esta I es típicamente constante en nuestro caso. Pero tenemos que hacer esta circulación, ¿vale? Donde esto es, pues, esto nosotros lo solemos escribir así. O sea, yo lo suelo escribir así, con R. De C es, pues, la curva, ¿no? Que describe el circuito. Y se recorre. Acordad que cuando calculamos una circulación es importante saber cuál es el punto inicial y el final de la curva, ¿vale? Pues esta curva hay que recorrerla en el sentido de la corriente, ¿vale? Esto viene al final de aquí, ¿vale? De la velocidad, en el sentido de la velocidad, que es para dónde va la corriente. ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos aquí. Esta es la fórmula que os he escrito aquí. Entonces, fijaos, el ejercicio nos dice, tenemos un segmento de alambre, son pedazos rectos de alambre que tiene una longitud la que sea y por la que va una corriente, que también nos dan.
Entonces, está colocado de forma que la corriente va en dirección positiva del eje X. O sea, esta es la situación. Tenemos un pedazo de alambre y la corriente yendo así. Y nos dice, debido a la presencia de un campo magnético, aunque no nos dicen nada más del campo magnético, pero aunque no se nos dice explícitamente, el campo magnético se supone que es constante. ¿Vale? Si no fuera constante, el problema se complica un poco. Un campo magnético constante que está ocupándolo todo, ¿vale? No lo he dibujado aquí porque no sé para dónde va. De hecho, es la incógnita, es lo que nos piden calcular después. Entonces, como consecuencia de ese campo magnético, esta corriente va a experimentar una fuerza que nos dan, que es esta de aquí, ¿vale? Esto es Newton. Ahora, el alambre lo vamos a girar y lo vamos a poner, ahora sí, orientado sobre el eje Y, yendo hacia las Y positivas. Y ahora experimenta otra fuerza. Pues con esos datos nos piden calcular el campo magnético. Entonces, esta es la fórmula, como hemos visto, para la fuerza magnética sobre un hilo, ¿no? Que se extiende a lo largo de esta curva C recorrida en el sentido de la corriente Y. Pues bueno, como la Y es una constante, pues sale fuera de la integral. Y el campo B, como digo, no se nos dice, pero es constante, también sale fuera de la integral. Entonces nos queda simplemente Y por la suma de todos los diferenciales de R, de los, digamos, pedacitos de curva vector, sumados a lo largo de la curva. Bueno, pues esto, si uno hace esta integral, yo creo que si hacéis un dibujo se entiende muy bien lo que estamos haciendo. Esto no es otra cosa que, o sea, tenemos una curva. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo es, tenemos los vectorcillos tangentes elementales. Bueno, esto no es tangente, pero bueno, me entendéis, ¿no? En cada punto de la curva. ¿Vale? Entonces al final la suma de todos estos vectores, así ponéis uno a continuación del otro, los pegáis y hacéis la regla del paralelogramo, podéis comprobar que esa integral lo que os da no es otra cosa que el vector que va del punto inicial al punto final de la curva. Esta sería la suma. ¿Vale? Ese es este L. Es el vector que va del punto inicial del hilo al final. En este caso, como son hilos rectos, pues es muy fácil. Es simplemente, en este caso sería el que va de aquí a aquí, ¿vale? Siempre en el sentido de la corriente. Estamos haciendo la integral, la circulación, en el sentido de la corriente. El que va de aquí a aquí. Y en este caso será el que va de aquí a aquí. ¿Vale? Y bueno, como todo nos lo dan en cartesiana, de nuevo elegimos la base cartesiana para expresar nuestro campo magnético. Bien, pues vámonos al caso en el que al caso en el que tenemos la corriente sobre el eje X. En este caso, el vector L es esta L mayúscula es la longitud del hilo, el segmento, por Y, ¿vale? Porque va hacia las Y positivas. Como digo, esto lo hemos sacado razonando, lo que significa esta integral. Pero vamos, que si no os fiáis, pues hacemos el cálculo. Esto es la circulación de la función 1 a lo largo de la curva, del vector, o sea, de la función 1, diferencial de R vector, a lo largo de la curva. ¿Vale? Como siempre, ¿qué hay que hacer? Elegir, para calcular una circulación hay que elegir una parametrización. El resultado no depende de la parametrización, pero hay que elegir una. ¿Vale? Como es un segmento que está sobre uno de los ejes, el parámetro que hay que elegir es el que hay que elegir. Si elegís otro, estáis complicando la vida. Hay que elegir la propia coordenada X. De este modo, el dr vector es el vector elemental que tiene módulo diferencial de X, un cachito de esto, y va, bueno, aquí tenemos el versor que nos dice su dirección, pero ahora, ¿el sentido de Y cuál es? El sentido de Y es el sentido, acordaos, en el que crece el parámetro. En este caso, la coordenada X crece hacia la derecha, ¿vale? Por eso ponemos Y. Si no, habría que poner menos Y, ¿vale? Y eso es lo que va dentro de la integral. Y por último, se ponen los límites de la integral, la circulación, que son el parámetro en el punto inicial de la curva y arriba el parámetro en el punto final. Como hemos elegido X como parámetro, pues aquí la X es 0 y aquí la X es L. Pues esta es la integral. Y es un vector constante, sale fuera, y la integral de diferencial de X entre 0 y L es L. ¿Vale? Pero haberos convencido. ¿Vale? Este es nuestro vector, este que tenemos aquí, la fórmula del campo de la fuerza magnética. Y, a ver, y es un dato también, ¿verdad? Y se nos da L, la L mayúscula, la longitud, se nos da. Y la fuerza en esta situación se nos da, ¿vale? Y de ahí tenemos que sacar el B. Pues vamos a ver. La fuerza magnética, que es un dato,
va a ser la intensidad, a ver si consigo que se vea la fórmula desde aquí, sí, en la I por el vector L, que hemos visto que es LI vectorial, el campo magnético, que en principio es general, ¿vale? Con coeficientes constantes, pero general. Entonces vamos a hacer este producto vectorial. La I y la L la dejamos fuera. Ahora, I vectorial I, 0, ¿vale? Un vector vectorial, el mismo es 0, son paralelos. I vectorial J, estamos en orden IJK, pues I por J es K, ¿vale? I por K, ahora estamos yendo al revés, IKJ, pues I por K es menos J, ¿vale? Y el coeficiente que va adelante. Y ahora aquí tenemos una igualdad de dos vectores, 3J más 2K newton, y LB y K, y L menos BZ, o sea, menos IL BZ J, dos vectores son iguales y solo si sus componentes son iguales. Luego 3 newtons, ¿vale? Que va con J, tiene que ser igual a menos BZ y L, y BI y L tiene que ser igual a 2 newton. Pues esto es lo que se obtiene. ¿Vale? Ya conocemos dos componentes del campo magnético. ¿Habéis visto? Porque I y L son datos. Ahora lo colocamos sobre el eje Y. Es la misma filosofía. ¿Vale? Tenemos la otra fuerza, que es la que nos da el enunciado. Ahora el L. No voy a hacer la demostración, pero vamos, confiad en mí. Usando en la misma manera de pensar. Ahora es un vector que va en la dirección de... Esto no está bien. Esto es un error. No, esto no está bien. Este menos sobra. ¿Vale? Es simplemente L mayúscula J. ¿Vale? Es el que apunta hacia arriba. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí. Y LJ. Pues hacemos el producto vectorial. Igual que antes. J vectorial I, JI, estamos yendo al revés. Menos K y el BX. J por J 0 y J por K estamos yendo en orden. J por K y BZ. Igualamos componentes y sacamos BX y BZ. Fijaos que BZ ya lo habíamos obtenido antes. ¿Vale? Y veis que sale lo mismo. ¿Vale? Tenéis que comprobar que sale lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues en resumen, esto es lo que hemos obtenido. Estas son las tres componentes del campo magnético. Y ya solamente nos queda pues sustituir los datos del enunciado. ¿Vale? Los metemos aquí, hacemos la cuenta y este es el campo magnético que sale, si no me equivoco, ¿vale? En teslas, que es la unidad del sistema internacional. ¿Vale? La fuerza en newton, el L lo tenemos que expresar en metros, 0,1 metros, y la intensidad ya está en el sistema internacional. ¿Vale? Pues este sería el cálculo de fuerza. ¿Cómo se calcula fuerza? La fuerza no la hemos calculado el B, pero bueno, esto es cómo se trabaja con la fórmula de la fuerza magnética sobre una corriente, filiforme, ¿vale? O sea, un hilo por el que circula una corriente, ¿vale? Podría ser una corriente volúmica, que tuviéramos una J, una densidad de corriente. Entonces, esta fórmula sería un poco diferente. Pero bueno, esta es la idea. Bueno, el siguiente problema nos dicen: un espectrómetro de masa se encuentra precedido por un selector de velocidad constituido por placas paralelas separadas entre sí. La distancia de esta, entre las que hay una diferencia de potencial V 160 voltios. ¿Vale? El campo magnético entre las placas es tanto. Y nos dan el campo magnético en el espectrómetro de masas, que es lo que viene a continuación del selector de velocidades. Dice calcular la velocidad con que entran los iones en el espectrómetro, o lo que es lo mismo, la velocidad con la que salen del selector de velocidades, o lo que es lo mismo, la velocidad que hemos seleccionado con el selector de velocidades. ¿Vale? Ahora veremos eso un poco más en detalle. Estas son cosas que habéis visto en teoría, pero las repasamos ahora un poco sobre la marcha. Y bueno, y luego nos piden más cosas, ¿vale? Dentro del espectrómetro. Pero de momento vamos a centrarnos en el selector de velocidades. Esto es esencialmente tenemos dos placas paralelas donde se establece un campo eléctrico. Y la idea del selector de velocidades es que aquí dentro tenemos un campo magnético que es perpendicular al eléctrico. ¿Vale? Así he colocado los vectores de la base, ¿vale? El circulito este son vectores que apuntan hacia nosotros, ¿no? Que salen de la pantalla. El campo eléctrico tiene la dirección de K, del eje Z. Y lo que tenemos es un flujo de partículas entrantes. Entonces, fijaos, imaginad que son partículas positivas, ¿vale? Si fueran negativas, pues todo sería igual, pero cambiado de signo. Todos los vectores apuntarían al revés, ¿vale? Pero supongamos que son positivas. La fuerza eléctrica va en la dirección de las líneas de campo, ¿vale? Para las cargas positivas. Entonces, experimentarían una fuerza eléctrica hacia arriba.
Pero ahora vamos a calcular la fuerza magnética, ¿vale? Si hacéis la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta que la velocidad de entrada va en la dirección de I y el campo magnético va en la dirección de K, ¿vale? Recordad que la fuerza magnética era V vectorial B, o sea, I por K. Como estamos yendo al revés, menos J, o sea, iría hacia abajo. Fijaos, la fuerza eléctrica y la magnética van una al revés de la otra. Entonces, si, bueno, y como vamos a ver ahora, solamente para una velocidad muy particular, que es el cociente entre E y B, el módulo de E y el módulo de B, solamente para esa velocidad las dos fuerzas se cancelan. Entonces la partícula que entra es como si no sintiese la presencia de los dos campos. O sea, los siente, pero son de tal manera que se cancelan el efecto de uno y del otro. Entonces la partícula pasa de largo. Y esa es la velocidad seleccionada por el selector de velocidades. Todas las demás partículas van a tener, o bien predomina la componente eléctrica y por tanto gana el campo eléctrico y se irían hacia arriba, o gana la parte magnética y se van hacia abajo. ¿Vale? Entonces, la fuerza total, que sería fuerza de Lorentz, fuerza eléctrica, carga por el campo eléctrico, carga por velocidad por campo magnético vectorial. Esta sería la fuerza de Lorentz. Esto debe ser 0, para que la partícula pase de largo. Si colocamos, a ver, el campo eléctrico va en la dirección de J, pues será un cierto E por J, el módulo. La velocidad es pues su módulo por I, porque va hacia la derecha. Esta es la velocidad de entrada, ¿vale? Porque me diréis, bueno, es que esta partícula por aquí ya no va en la dirección de I, ya, pero esto es la fuerza, digamos, nada más entrar en el selector de velocidades. Sería esta de aquí y el campo magnético va en la dirección de K, pues su módulo por K, ¿vale? Entonces, si hacéis esta cuenta, esto es simplemente Q por J y aquí tenemos QB I por K. Estamos yendo al revés, como he dicho antes, menos J, ¿vale? Y aquí tenemos un vector igualado a 0. Será cierto si solo si sus componentes son 0. Solo tiene una componente, la componente J, que es QE menos QBB igual a 0. Las Q se van. Nos queda que V es esta de aquí. O sea, nosotros si simplemente ajustando el campo eléctrico y el campo, bueno, en realidad el cociente de los dos, la relación de los dos, podemos seleccionar qué velocidad o qué o sea, de las partículas que entran, cuáles son las que quiero que salgan, ¿vale? En función de su velocidad. Solamente selecciono una velocidad. Así funciona esto de aquí. Entonces, nos preguntaban, ¿con qué velocidad entran en el espectrómetro? Lo que es lo mismo, ¿qué velocidad estamos seleccionando aquí? El campo magnético aquí nos lo dan, es un dato, 0,42, ¿sí? El campo eléctrico no nos lo dan, pero nos dan la diferencia de potencial entre las placas y la distancia entre ellas. Estos son dos placas planoparalelas, dos placas paralelas enfrentadas a diferente potencial. Hacemos lo de siempre, la aproximación de que las placas son muy grandes, tanto que podemos asumir que son infinitas. Cuando las placas son infinitas, el campo eléctrico queda confinado dentro y su módulo es simplemente, creo que lo hicimos en la clase del día anterior, demostramos esto. El módulo del campo eléctrico es simplemente la diferencia de potencial en valor absoluto entre la distancia entre las placas. Entonces, el E de aquí lo cambiamos por V entre D y ya todo esto son datos. Los metemos y sacamos la velocidad que seleccionamos con este montaje, este dispositivo. Vale, ya hemos respondido a esto. Ahora nos dicen, ¿y la diferencia entre los diámetros de las órbitas de estos dos átomos simplemente ionizados? ¿Vale? Dos isótopos de uranio. A ver, ¿cómo funciona un espectrómetro de masa? Un espectrómetro de masa es si queréis, de la manera más simplificada, es una región del espacio donde tenemos un campo magnético que es perpendicular a la velocidad de entrada de las partículas. ¿Vale? Aquí no hay campo eléctrico. Entonces, si usáis la regla de la mano derecha, esta partícula experimentará una fuerza hacia abajo, ¿vale? Porque es positiva. Si la partícula entrante fuera negativa, pues todo se cambia de signo, apuntaría hacia arriba. Y fijaos que cuando esta partícula se ha desviado un poco, ahora la velocidad sería así, ¿no? Se ha inclinado. Pero de nuevo, usando la regla de la mano derecha, te queda el campo magnético, vuelve a ser perpendicular a la velocidad. O sea, fijaos que la fuerza magnética nunca tiene componente a lo largo de la velocidad. O sea, no va a incrementar la rapidez con la que se mueven las partículas. La fuerza magnética lo único que hace es desviar partículas. Las mueve perpendicularmente, o sea, genera aceleraciones perpendiculares a la velocidad de movimiento, ¿vale? Lo que se llaman aceleraciones centrípetas, ¿vale? Y como la velocidad no cambia en módulo y el campo magnético es fijo, estas trayectorias, la fuerza magnética siempre va a tener el mismo módulo y fuerza centrípeta con módulo constante, lo que nos da es una trayectoria circular, ¿vale? Entonces estos van a ser círculos, circunferencias.
Pregunta del millón. ¿De qué depende el tamaño de esta circunferencia? Bueno, pues vamos a ello. Fuerzas que están actuando sobre la partícula son las fuerzas magnéticas, ¿vale? Que en este caso es una fuerza centrípeta, por lo tanto, tomando módulo nos da, pues esto es la masa por la aceleración, ¿no? Segunda ley de Newton. La aceleración centrípeta, si os acordáis de mecánica, era la velocidad que lleva la partícula por aquí fuera, la velocidad lineal, al cuadrado entre el radio. O bien, esto también se puede escribir como la velocidad angular al cuadrado por multiplicada por el radio, ¿vale? En este caso, como el dato es v, pues lo tenemos que dejar así. Y de aquí podemos despejar el radio, que es esto de aquí. Fijaos que, dada una velocidad de entrada, dado un campo magnético fijo, ¿vale? Solamente va a depender el radio de la relación entre la masa y la carga de la partícula que entra. En este caso nos dan dos átomos de uranio, diferentes isótopos, como los dos son uranio, pues el número de protones es el mismo, entonces esta diferencia entre los números másicos se debe al número de neutrones. O sea, este de aquí tiene 3 neutrones más que este. ¿Vale? Están simplemente ionizados, o sea, le hemos quitado un electrón a cada uno. Entonces, la Q de ambos es la misma. Al principio son átomos neutros, como le hemos quitado un electrón, pues los dos están cargados +1 positivamente, ¿vale? Son partículas, estamos en este caso, no en este. Partículas cargadas positivamente. Entonces, la carga es la misma en los dos casos, claro, pero la masa no es igual, porque uno tiene 3 neutrones más que el otro. Entonces, van a trazar círculos de diferente radio o diferente diámetro. Y lo que nos pide el enunciado es justamente que calculemos cómo de diferentes son esos diámetros, la diferencia entre los dos diámetros. Bueno, pues la diferencia de los diámetros es el doble de la diferencia de los radios, o la diferencia del doble de los radios. La fórmula del radio ya la tenemos, es esta de aquí. Velocidad, la velocidad es común para todos los iones, porque todos los iones que entran ya han pasado por el selector de velocidad que solo entiende de velocidades. Aquí da igual la carga que tenga la partícula y tal, aquí solo importa la velocidad. Entonces todos entran con la misma velocidad, el campo es el mismo para todos y ambos están simplemente ionizados, la Q es la misma. La única diferencia es que uno tiene una masa y otro tiene otra. Y la diferencia entre las masas es 3 veces la masa del neutrón, ¿vale? Que es pues uno tiene un exceso de 3 neutrones con respecto al otro. Y ya simplemente sustituimos. Todos son datos, ¿vale? Quizá la masa del neutrón no nos la dan enunciado, creo que no nos la dan. Pero bueno, se supone que eso es un dato, ¿vale? Es como la carga del electrón y demás. Pues estos son datos, ¿vale? Se te da cuenta y esta es la diferencia de los diámetros, ¿vale? Más o menos un centímetro. ¿Vale? Pues este sería el problema 3, ¿vale? De aplicación, una vez más, de fuerza magnética sobre partículas que se mueven en un campo magnético. Y otra aplicación muy interesante de esto, aparte del espectrómetro y el selector de velocidades, es el efecto Hall, ¿vale? Que es lo que vamos a poner un poco en práctica en el siguiente problema. Fijaos, nos dan una cinta de cobre nos dicen 2 centímetros de ancho y tanto de espesor. Lleva una corriente que nos dan también, una intensidad de corriente, y está situada en el interior de un campo magnético, ¿vale? Que está dispuesto como en la figura, ¿vale? Vertical y hacia arriba. Y nos lo dan y nos dicen, si la densidad de electrones libres en el cobre, que son los portadores de carga que se van a mover aquí, ¿no? Electrones. Los que hay por unidad de volumen son estos en el cobre y se calcula la velocidad de desplazamiento de los electrones en la cinta, ¿vale? Aquí tenemos una corriente, aquí hay electrones moviéndose y nos están pidiendo pues, cómo de rápido se mueven. Hasta eso es lo que nos pregunta. Y luego el voltaje Hall, ¿vale? Cuando se mueven partículas por un conductor en presencia de un campo magnético, ¿vale? Se produce una separación de toda la carga, debido a la fuerza magnética, esto lo vamos a ver ahora cuando lleguemos un poco más en detalle, debido a la fuerza magnética va a haber una acumulación de carga en uno de los lados de la cinta, y entonces se va a establecer un campo eléctrico dentro de la cinta, ¿vale? Y entonces va a haber una diferencia de potencial entre los dos lados, ¿vale? La corriente se mueve de izquierda a derecha. Pues esa diferencia de potencial es lo que se llama el voltaje Hall, que es lo que nos piden. Y sabiendo eso, pues nos piden cuál de los dos puntos A o B es el que está a mayor potencial, ¿vale? O sea, si tenemos los máses estos, digamos, aquí o abajo. Pues eso lo veremos ahora. Vamos a responder primero a la primera pregunta. Nos dicen, en la velocidad a la que se desplazan los electrones. Bueno, pues sabemos que el módulo de velocidad de corriente viene dado, acordad que la densidad de corriente era un vector, su módulo es la densidad, esto es en principio es una función que depende del punto, será la densidad de carga en ese punto por la velocidad media a la que se está moviendo la carga en ese punto, ¿vale? Módulo, velocidad, el módulo de velocidad.
Pasa que en este caso la J es constante, ¿vale? Tenemos la J no depende del punto de la cinta, ¿vale? La corriente avanza de la misma manera por todas partes. Entonces todo esto son constantes. Y la densidad de carga, déjame que la escriba como la carga de un portador, la carga del electrón, por el número de electrones o de portadores por unidad de volumen, ¿vale? Y lo escribo así porque el dato que me dan no es la ρ, ¿vale? Es la n. Entonces lo tengo que separar de esta manera. Por otro lado, acordaros del significado de la J. La J era un vector cuyo flujo a través de la superficie transversal al movimiento de las cargas nos da la intensidad de corriente, ¿vale? En este caso, como la J es un vector constante, ¿vale? Cuyo módulo es este, constante, vector que viene para acá, ¿vale? Que nos indica cómo se están moviendo las cargas. Esto de que escribo aquí la I con una flecha, que no os despiste, ¿vale? La I no es un vector, la I es simplemente una magnitud que nos dice cuánta carga por unidad por unidad de tiempo atraviesa la sección transversal, este rectangulito de aquí, del cable, ¿vale? Digamos que este símbolo de flecha sería un poco más fiel al concepto de J, ¿vale? La densidad de corriente si es un vector que apunta hacia donde se mueven las cargas, Claro, como la J es constante, pues sale de la integral del flujo y nos queda que J por la integral de la superficie del diferencial de superficie transversal. Y la integral del diferencial de S, es toda la superficie de la sección. ¿Vale? Entonces la I se escribe de esta manera tan facilita, donde esta J es la J de antes, está aquí el módulo. Entonces, igualando esta J de esta fórmula con esta de aquí, llegamos a esto. Intensidad por unidad de superficie, NV. Y ya todos son datos. La intensidad es un dato, E es la carga del electrón que se busca y ya está. N es un dato y la superficie transversal es L por D, ¿vale? Que son datos. 2 centímetros y 0,1 centímetros. Se hace la cuenta y si no me he equivocado, como siempre, vosotros comprobad las cuentas, esto es lo que me sale a mí. ¿Vale? Esa es la velocidad a la que se mueven los portadores por la cinta, ¿vale? Fijaos que es una velocidad bastante pequeña. La gente se cree que los portadores se mueven muy rápido por los cables, las cargas se mueven muy rápido. Realmente las cargas se mueven bastante despacio, ¿vale? Lo que se mueve rápido es la señal eléctrica, que eso se mueve a la velocidad de la luz. Pero los portadores, los electrones típicamente, se mueven bastante lento. Bueno, pues bien, ya hemos calculado cómo se mueven. Digamos que hasta ahora el campo magnético no juega ningún papel, ¿vale? Y ahora ponemos el campo magnético. Déjame que veamos esto desde arriba. Fijaos cómo están los ejes, ¿vale? K va hacia arriba, en la dirección de B. J es la dirección esta transversal, ¿no? Y el versorio, el eje X, va hacia donde la corriente, ¿vale? Entonces vamos a ver esta situación desde arriba. ¿Veis qué es esto? Entonces, la corriente I va de izquierda a derecha. El flujo de electrones, por tanto, la I recordad que por convenio se elige en la dirección en la que se mueve la carga positiva, pero en este caso los portadores son los negativos, entonces los electrones van hacia la izquierda. Entonces, los electrones tienen esta velocidad. ¿Vale? Imaginad que tenemos aquí un cable por el que simplemente están fluyendo electrones y no hay campo magnético, ¿vale? Los electrones van tranquilos, moviéndose para allí y de repente enciendo el campo magnético. Entonces vamos a ver qué le pasa a un electrón de esos que se está moviendo hacia la izquierda. Pues si usáis la regla de la mano derecha, veis que velocidad que va en esta dirección por campo os va a dar una fuerza hacia arriba en principio, pero acordaos que la fuerza magnética no es solo V vectorial B, es V vectorial B por la carga. Y como esto es una carga negativa, el vector no va hacia arriba, se invierte y va hacia abajo. ¿Vale? Esta es la fuerza magnética. Entonces, ¿esto qué va a originar? Pues que estos electrones van a hacer y se van a pegar. Va a haber una acumulación de portadores negativos aquí abajo. ¿Vale? Y bueno, de la misma manera se va a inducir una densidad de carga positiva aquí arriba. ¿Vale? Entonces, esto va a establecer un campo eléctrico. Pero fijaos qué curioso. ¿Qué hacía la fuerza magnética? La fuerza magnética arrastraba los electrones hacia abajo. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos un campo eléctrico que va hacia abajo. Acordaos que el campo eléctrico apunta hacia donde se moverían las cargas positivas. Pero como tenemos negativas, la fuerza eléctrica iría hacia arriba. Fijaos que se forma un campo eléctrico aquí que se opone a lo que hace el campo magnético. Entonces, cuando este E, la fuerza eléctrica que genera o que produce este E sobre los electrones que entran en la cinta, cancela el dB, deja de acumularse carga aquí abajo, o sea, no desaparece la carga que está acumulada, esto se queda aquí acumulado, ¿no? Este campo eléctrico se queda como está, pero ya los nuevos electrones que entran ya no caen hacia abajo, sino que pasan de largo, porque la fuerza eléctrica y la magnética se cancelan.
¿vale? De modo que aquí se establece una diferencia de potencial. Esto es como si fuesen dos, bueno, como si fuesen dos placas plano paralelas, ¿no? Aquí hay una densidad de carga positiva, aquí hay negativa, entonces hay un campo eléctrico por aquí y hay una diferencia de potencial entre estos puntos y estos puntos entre B y A. Ese es el voltaje Hall. Entonces, bueno, una cosa que ya podemos razonar es que como el campo eléctrico va de arriba a abajo, B está a mayor potencia, ¿vale? Porque el campo eléctrico siempre apunta hacia los potenciales menores, porque E es menos el gradiente del potencial. E apunta hacia donde decrece el voltaje, el potencial. Entonces aquí es más alto, potencial en B es mayor que nada, ¿vale? Ya hemos respondido a la última pregunta, ¿vale? Nos falta saber el valor del voltaje Hall. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio, que es cuando ya se ha fijado el voltaje Hall, mientras tanto, al principio no hay ningún voltaje aquí, entonces va aumentando hasta que se alcanza ese estado, te digo, en el que hay un equilibrio entre las dos fuerzas que ejercen los dos campos. Entonces, estamos en el momento en el que las dos fuerzas se equilibran. Entonces, la fuerza eléctrica será Q, la carga que sea, por el campo eléctrico. Fijaos que aquí volvemos un poco a lo que pasaba en el problema anterior, que yo decía, tenemos dos placas paralelas, tenemos aquí un voltaje y aquí otro. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico es la diferencia de potencial entre la distancia entre las dos placas. Pues en este caso, esto es la diferencia de potencial. Como ya estamos en el equilibrio, esta diferencia de potencial es lo que nos piden. Esto es el voltaje Hall. Y la distancia es la distancia entre B y A, o sea, es el L este, el ancho de la cinta. ¿Vale? Que nos dicen que es 2 centímetros. Y ya está, y eso es igual a la fuerza magnética, que es Q, el módulo de la fuerza magnética, que es la carga, y ahora habría que poner aquí el módulo del producto vectorial de V y B, que es el módulo de V por el módulo de B por el seno del ángulo que forman. Pero fijaos que como estamos ya en el equilibrio, un electrón que viene por aquí se mueve, su velocidad es perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, el seno del ángulo que forma es el seno de 90, que es 1. Por eso no pongo aquí el seno, ¿vale? 1. Y ya está. Y de aquí B es un dato, V es un dato, es lo que hemos calculado justo antes. Las Q se nos cancelan y la longitud también es un dato. Y de aquí podemos despejar el voltaje Hall. ¿Vale? Este sería el ejercicio. Luego, uno más sobre cargas moviéndose en campo magnético. Bueno, y vamos a hacer uno más, un último ejercicio, que es este en el que tenemos una bobina rectangular que está en el seno de un campo magnético, ¿vale? Una bobina rectangular que está formada por un montón de espiras, el cable da muchísimas vueltas aquí, en concreto 100 vueltas, y nos da las dimensiones. Entonces la bobina se articula a lo largo del eje Y, ¿vale? Es como si estuviera anclada aquí, como si fuera una puerta, que puede moverse así. ¿Cuál es el momento del par ejercido sobre la bobina por un campo magnético uniforme tal a lo largo del eje X? ¿Vale? Cuando la corriente es esta de aquí, ¿vale? En la dirección que se muestra en la figura. ¿Cuál es la dirección esperada de rotación de la bobina? Bueno, pues antes de nada, un recordatorio de teoría. ¿Vale? Cuando tenemos un campo magnético constante y tenemos una corriente que describe un circuito cerrado, la fuerza magnética total es 0 siempre, ¿va? Y podéis calcularlo utilizando las formulitas de antes, está de aquí. ¿Vale? La fuerza magnética sobre un circuito, en este caso sería un circuito cerrado, podéis comprobar que es 0. Además es muy fácil de ver, ¿no? Como el campo magnético es constante, bueno, aquí lo veis mejor, ¿no? Campo magnético es constante, sale fuera, entonces nos quedaba que la fuerza magnética era esta, donde L, ¿quién era? ¿Os acordáis de este ejercicio? L era el vector que iba del punto inicial al punto final de la curva, pero como es una curva cerrada, el punto inicial y final es el mismo, entonces TL es 0, ¿vale? Entonces la fuerza magnética es 0, no hay fuerza magnética, pero lo que sí hay es un momento, ¿vale? Lo que aquí llama momento de un par. O sea, el campo magnético no va a acelerar esta bobina, no la va a desplazar si empieza en reposo, pero sí la va a tender a hacerla girar. Y eso es lo que nos piden, que calculemos ese momento.
y cuál es la dirección esperada de rotación de la bobina, ¿vale? Esto, pues, cuando tengamos el momento, esto se razona muy fácil, ¿vale? O sea, en resumen, el problema lo que nos pide es calcular el par, ¿vale? Bien, pues cuando tenemos una corriente filiforme, o sea, un hilo cerrado, el momento, que es lo que nos piden, se expresa de esta manera, como M, que es lo que se llama el momento dipolar magnético, producto vectorial, el campo magnético, ¿vale? Donde está M, que se define así, ¿vale? Esto es una cosa un poco fea y vosotros creo que no la habéis dado, así que dejadme que esta integral tan horrible la llame simplemente S, ¿vale? Este es el vector superficie. Esto es lo que se llama el vector superficie. Lo que pasa es que aquí esta es la definición para cualquier curva cerrada, que no tiene por qué ser una curva plana, ¿vale? Puede ser una curva con una forma muy rara en el espacio, ¿vale? Así que bueno, simplemente, bueno, lo pongo y ya está. Ilustro la fórmula general, la pongo aquí para que la veáis. Pero en nuestro caso, como es un circuito plano, ¿no? A ver, nos dicen que son muchas vueltas, pero suponemos que están todas súper comprimidas y que esto es esencialmente un circuito plano. Cuando el circuito es plano, esta integral da el vector superficie en el sentido de como lo definimos el otro día, o sea, como aquel vector que es perpendicular a la superficie, su módulo es el área del circuito, en este caso pues sería el área de este rectángulo, y nos falta saber el sentido, para allá o para acá, eso hay que elegirlo, ¿vale? Cuando era una superficie cerrada, el diferencial de S lo elegíamos siempre apuntando hacia afuera, el sentido hay que elegirlo. Bueno, pues una cosa importante, y es que aquí el sentido no le podéis dar el que queráis. M, ¿vale? Si queréis, olvidaros de esta fórmula, ¿vale? El momento, que es lo que el momento dipolar magnético, que es lo que nos hace falta, ¿vale? Para un circuito plano, como en nuestro caso, olvidaos si queréis de esta fórmula, es esto, donde I es la corriente que pasa por el circuitillo, y ese es un vector superficie, ¿vale? Cuyo módulo es la superficie, que apunta a la dirección ortogonal, pero el sentido, que aquí está el punto, el sentido no es el que vosotros queráis. Cuando uno calcula un momento dipolar, este S no es cualquiera de los dos. Este S tiene que ser el que cumple la regla de la mano derecha para la corriente. O sea, si uno, digamos, abraza con los dedos de la mano derecha la corriente, así, siguiendo la dirección de la corriente, a donde apunta tu pulgar, ese tiene que ser el sentido que le tenemos que dar al S. En este caso, veis que esto va así, pero si lo abrazáis con los dedos, saldría un vector que se metería hacia dentro de la pantalla, hacia acá, ¿vale? Pues ese es el S que tenemos que calcular. Entonces, volvemos a nuestro problema. En nuestro caso no tenemos un circuito cerrado, sino, en realidad muchos, tenemos un montón, es decir, son 100 vueltas aquí, tú dando vueltas. Pues en realidad lo que vamos a hacer es que el momento del par va a ser n veces el momento de una sola vuelta, ¿vale? Es como si tuviésemos aquí las 100 espiras pegadas, todas ellas, ¿vale? Entonces, pues, calculamos el momento sobre una y luego, pues, n veces. Vale, entonces, tenemos n veces la intensidad de corriente, m lo hemos puesto como I por el S, vectorial B, ¿vale? El vector B, acordaos que nos lo dan, es un dato. Es esto en la dirección del eje X, ¿vale? No nos dicen dirección positiva, pero bueno, se entiende que I versor, ¿vale? Entonces ya está, solamente nos queda saber quién es S. Teniendo S, N es un dato, es el número de vuelta, I es la intensidad que es un dato, B ya lo sabemos, pues ya está, hacemos esta cuenta y tendremos el par, el momento del par. Chupado. Ahora, ¿quién es este S? Bueno, pues yo sé que es un vector cuyo módulo es el área del rectángulo, A por B, ¿vale? A por B. Eso es lo que pongo aquí, ¿vale? Y un vector siempre se puede poner como su módulo por un vector de módulo 1 que lleva su dirección y sentido, el versor en la dirección de S. O sea, me hace falta saber, o sea, si vemos la situación esta desde arriba, ¿vale? Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Este sería mi vector superficie. Pues yo lo que quiero saber es esto, el vector superficie quitándole su módulo, que esto es un vector que tiene módulo 1, ¿vale? Pues ¿quién es este vector? Eso es lo que me hace falta, ¿vale? Fijaos que esto no está, ¿vale? Está desplazado un cierto ángulo, la puerta está abierta a un ángulo θ, visto desde arriba, esto es lo que tenemos, y convenceos de que este ángulo de aquí es exactamente el mismo de este. Esto es lo típico que hacéis cuando hacéis los planos inclinados y tal, ¿no? Entonces fijaos, si este vector mide 1, esto mide 1, esto es el coseno de θ, y esto es el seno de θ, ¿vale? Parad el vídeo si queréis, si no sois muy diestros con la trigonometría y pensadlo esto, ¿vale? Esto es relativamente básico.
Entonces, el vector será, fijaos, tiene a lo largo de y versor del eje X, tiene seno de teta como componente. Seno de teta, y. Y luego tiene coseno de teta, la dirección de z, pero fijaos que apunta hacia la z negativa. ¿Vale? Entonces, menos coseno de teta, k. Pues ya tenemos nuestros vectores. Los metemos en esta fórmula. Nos queda esto, ni por el módulo de la superficie, por el versor superficie, vectorial, el campo magnético, que es V por I. ¿Vale? NIAB, a ver si no me he equivocado, NIAB, campo magnético sale fuera, I vectorial I 0, y ahora tenemos K por I, que va en orden. K por I es J, pero aquí tenemos un menos J. ¿Vale? Entonces, este es el par, si queréis, para cualquier ángulo. Pero nos dan un ángulo muy concreto, nos dan 30 grados, si no me equivoco, sí, 30 grados. Pues ya está, sustituimos todos los datos aquí y ya nos sale el momento del par, ¿vale? Recordaos que el momento es fuerza por distancia, ¿vale? Newton metro se mide esto, ¿vale? Si no me he equivocado sale eso, ¿vale? Entonces fijaos, tiene la dirección de J, dirección y sentido de menos J, o sea, va hacia abajo, ¿vale? O sea, el momento va hacia abajo del eje. Entonces quiero que con vuestro pulgar de la mano derecha apuntéis en esa dirección, hacia abajo. Y ahora hagáis el gesto de cerrar los dedos de la mano, cerrar el puño. Y quiero que me digáis eso, ¿qué le hace a la espira? ¿Vale? Si lo hacéis, comprobaréis que lo que va a tender el momento es a abrir este ángulo. ¿Vale? Eso también nos lo pregunta, ¿no? ¿Cuál es la dirección esperada de rotación? Pues lo que va a intentar, la tendencia de la bobina será la de aumentar lo que estoy llamando ángulo teta, ¿vale? Va a intentar hacerse más grande. ¿Vale? Pues ese sería el problema 5, ¿vale? A partir de aquí ya empezamos con problemas en los que nos va a interesar calcular el campo magnético, ¿vale? Mediante la ley de Biot-Savart, ley de Ampère, etc. Esto lo vamos a dejar para la semana que viene.